Gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi Señor, Salvador y Guía. Como siempre, inicio con la palabra de Dios, Proverbios 16:3. Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Amén. Así es, siempre en manos del Señor cada uno de los planes, y Él abre puertas que nadie puede cerrar. Miren, viendo la destitución de Roberto Fulcar como ministro de Educación, yo quiero darle como una visión diferente en el sentido de lo que representa para el gobierno y lo que significó para que el presidente Luis Abinader tomara esta medida. No hablamos de cualquier persona, sino Roberto Fulcar fue el director de campaña del presidente Luis Abinader, una persona con un gran conocimiento de todo lo que tiene que ver con la educación, eso no es discutible, ¿verdad? Doctor en educación, formador de maestros, con una amplia experiencia en lo que tiene que ver el conocimiento de las técnicas de la educación, pero con una gran debilidad. No es un gerente. Por lo menos demostró que no era un gerente en términos del manejo del Ministerio de Educación. Y yo creo que ahí está una de las limitaciones fundamentales, en sentido general, del gobierno, su falta de experiencia y por tanto su falta de gente que tenga no solamente conocimiento de las áreas, sino capacidad gerencial para manejar cada una de las cosas. ¿Por qué digo esto? Yo tuve, antes de que quitaran a Fulcar, yo hice varios comentarios diciendo que estaba preocupado por el inicio del año escolar. Por dos razones. La primera, el lío que todavía hay en INAVIE, porque hay un lío grandísimo ahí también. Me da la impresión de que hace falta gerencia también, pero bueno, ya el presidente tomará la medida del lugar. Y lo segundo era la situación que se dio con el asunto de los libros escolares, una decisión que nadie entendió. Es decir, usted no puede cambiar de golpe y porrazo el libro impreso por el libro digital si usted no tiene garantizado en todas las escuelas que hay en el país la garantía de que hay asuntos digitales. O sea, lógica elemental. Es decir, usted puede tener una visión clara de cómo hacer la cosa, pero no capacidad gerencial para aplicarla, que es lo que parece que aconteció, aparte, ¿verdad?, de una serie de denuncias, de cosas que parecen ilógicas, absurdas, ¿verdad?, como este asunto de que un chofer era dueño de una empresa, de un asunto digital que no tenía nada que ver. O sea, son muchas cosas que salen que lo que evidencian es una falta de criterio gerencial. Muchos saben lo que estoy diciendo porque evidentemente quienes tenían que hacer alguna gestión administrativa en el Ministerio de Educación, y mucha gente que me está oyendo, muchas empresas que eran suplidoras del Estado se dieron cuenta la falta de capacidad que había para mover cosas elementales en el ministerio. Entonces, supongo que eso fue lo que llevó a que el presidente Abinader tomara esta decisión. Lo mismo ha acontecido en otras áreas. Es decir, es la vinculación del problema político con el problema de eficacia gerencial. Y creo que ese es el gran reto del gobierno. Y creo que es la gran enseñanza de esta decisión. Porque, señores, quitar no es solamente el ministro de Educación, que es, digamos, una cuarta o quinta parte de todo lo que maneja el gobierno. Es una especie de un gobierno pequeño por la cantidad de recursos que maneja, sino la importancia de la persona que estaba ahí y por qué fue separada y además colocada prácticamente sin funciones. Porque a Fulcar lo dejaron sin funciones. ¿Cómo que sin funciones? Sí, ¿no? O sea, no tiene funciones. ¿Tiene funciones? De manera concreta, pues dice ministro de Estado sin cartera, pero no tiene pero él lo función. aceptó. Está bien, pero lo que digo es lo que implica eso para el presidente de haber tomado esa decisión, porque evidentemente demostró una falta gerencial de gran orden, de gran magnitud, manejando el ministerio. No conocimiento de la educación, porque es verdad que es sumamente conocedor y formador de maestros, pero evidentemente no es lo mismo usted llegar como especialista a un área y no saber manejar esa área. Porque en el caso del Ministerio de Educación no es solamente tener una visión clara en términos estratégicos de las tareas educativas, sino un dominio o por lo menos saberse rodear de gente que entiendan cómo vincular esa visión clara y precisa de adecuar la educación a los tiempos modernos con un manejo equilibrado, coherente, preciso y eficaz de la gran cantidad de recursos que hay ahí y sobre todo de la gran cantidad de intereses que implica
todos los negocios que se hacen, todas las transacciones que se hacen en el Ministerio de Educación. Otro elemento que creo se evidencia en algunas de las decisiones del presidente, hay una serie de funcionarios, evidentemente, que pueden dominar el área donde están, pero evidentemente tienen un mal manejo con el círculo que está a su alrededor, con la sociedad en sentido general y con quienes fiscalizan ese tipo de cosas. Es decir, tres elementos también que donde el gobierno ha mostrado ciertas limitaciones. Todavía hay funcionarios que están en la misma característica de Fulcar, importantes incluso, que mucha gente está esperando que se tomen alguna decisión. Pero esta decisión de alguna manera es un respiro. ¿Por qué? Porque mi preocupación era el inicio del año escolar y el desarrollo de este año escolar con la característica que implica en la situación que está el gobierno, con serias limitaciones económicas, con serias limitaciones en términos de planificación, con una serie, toma una medida, la tiene que echar para atrás, toma un asunto y tiene que echar para atrás. O sea, faltan una serie de elementos importantes y, lógicamente, educación, aunque lograron entenderse con la Asociación Dominicana de Profesores, eso fue un elemento importante, después de muchísimos conflictos, ¿verdad? Porque ahí también faltó un criterio de manejo ecuánime y gerencial para manejar la situación de la ADP, que al final de cuentas se pusieron de acuerdo, gracias a Dios, pero que se evidencian nuevas situaciones y nuevos conflictos. El nuevo ministro tiene un gran reto. ¿Cuál es? Esta nueva, él también es un especialista, todo el mundo lo ve así, un especialista en todo lo que son tareas educativas, manejaba una universidad, la UAPA, es decir, debe tener algunos criterios gerenciales, aunque ¿verdad? No en la magnitud de un ministerio de educación, pero bueno, ahí se trazan las normas fundamentales. Ojalá que sepa aplicarlo, que sepa concertar en la gran cantidad de intereses que hay alrededor del Ministerio de Educación y sobre todo que sepa manejarse claro en torno a todas las cosas que tienen que darse para que no se pierda ni una hora del año escolar, no hayan conflictos irracionales con otro de los sectores, como es el caso de los profesores, y sobre todo se logren los objetivos que quiere el gobierno en cuanto a educación se refiere. Pero evidentemente, un técnico, y es la exhortación al nuevo ministro Ángel Hernández, un técnico tiene que saber combinar todo lo que es su visión de cambiar las cosas con el criterio gerencial de la actualidad y del manejo de cada una de estas cosas. Ese es el reto fundamental para que no pase lo que pasó con Roberto Fulcar y pueda él entonces terminar de la misma manera. Reitero que el presidente tiene un gran reto a propósito del inicio del año escolar con lo de INAVIE. En INAVIE, bueno, el director dice que él está haciendo las cosas bien y que lo que paró fue una mafia. Confiemos en que las cosas sean así, los conflictos continúan, la Asociación de Suplidores del Almuerzo Escolar siguen reiterando que ahí hay manejos incorrectos, que hay licitaciones incorrectas, que va a haber problemas para suplir el desayuno y el almuerzo escolar. Tú me disculpas que este es tu comentario, yo te respeto absolutamente todo eso, pero es que esa gente es un conflicto de interés. Es un cartel. O sea, tú te imaginas 20 o 30 personas. Es un conflicto de interés. O sea, eso no es un tema de interés nacional. Es un tema de ellos, es un conflicto de ellos. El año 30 escolar, gente. No, pero espérate. Oye, una de las características que yo digo, para mí una de las cosas es fundamental garantizar la jornada extendida. Uno de los logros más importantes del gobierno del presidente Danilo Medina. Continuidad del Estado, ¿qué es? O sea, si funcionaba antes, tiene que funcionar ahora. ¿Por qué no funciona ahora? Porque tú quieres quitar todo lo que estaban antes. Perfecto, tú lo puedes quitar todito, pero tiene eficacia. Lo que yo digo es, puede ser 1, pueden ser 2 o pueden ser 1000. Pero si hay disposiciones que afectan el desenvolvimiento normal, desde mi punto de vista de la jornada extendida, porque la jornada extendida sí es un problema nacional. Ahí tú tienes una gran cantidad de familias que tenían resuelto su problema. ¿Por qué? Porque tenían los hijos hasta las 4 de la tarde con comida, con desayuno y almuerzo, que ellos podían ir a trabajar, las madres, los padres, y iban a buscar a sus muchachos. Entonces, eso es un problema nacional. Y ya eso no se está produciendo. Hay problemas para pero es que no hay clase. La clase yo estoy previendo, tú tienes razón en eso. O sea, yo estoy previendo porque el año escolar se inicia ahora, a final de agosto. Pero yo lo que no creo, y lo he dicho en algunas ocasiones, y discúlpame camarada, es en la supuesta funcionalidad de organismos del Estado
que funcionaban con esquemas no de los más sanos ni con las mejores prácticas, para no decir que funcionaban con esquemas de corrupción. Y entonces, no importa que estaban funcionando, ahora no funcionan, tú le desmontas los cárteles y los sistemas corruptos que había en eso, como los que había en el INAVIE, y entonces, no, es mejor que funcionara, aunque tuviera la corrupción operante. No, hombre, eso no es así. El gobierno fue elegido para funcionar. Lo que se trata de garantizar es eso. Claro, eso es verdad. No, eso es una justificación del maldito tollo que han hecho con uno de los programas mejor elaborados. Un gobierno y el maldito que robo resolvía que el problema de la familia, principalmente a nosotras las mujeres, con la comida de los muchachos. Mientras había un grupo, un cártel allá adentro robándose los cuartos. Nadie se quejaba de esa vaina. Un cártel había ahí. ¿Qué cártel del diablo? Ahora es que hay un maldito desastre. Cártel de servicios alimentarios. El asunto es el siguiente: sea lo que sea, lo que debe haber garantía de que funcione la jornada extendida a partir del inicio de año escolar. No ha podido funcionar. Si usted cree que los antes no servía, quítelo todo, a mí no me importa. Ahora, garantice. Pero garantice que funcione una vaina. La jornada escolar extendida es uno de los grandes logros que ha tenido la educación en los últimos tiempos. La educación, por lo que implica para garantizar que se le dé bien el pan de la enseñanza educativa y al mismo tiempo que haya garantía y tranquilidad para una gran parte de la población. Ojalá que lo entiendan así y se manejen correctamente. Miren, por otro lado, un estudio que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo concluye, haciendo una evaluación de las empresas de América Latina, de las empresas grandes, medianas y pequeñas, que los gobiernos deben tomar medidas más precisas, directas, de ayuda a los diversos sectores empresariales para evitar lo que ellos llaman un COVID económico para las empresas. Son COVID económico, una especie de epidemia que los afecte de tal manera que los haga desaparecer. Y hablan de varios elementos. Hicieron un estudio de la mayor parte de las empresas en los diversos países que componen América Latina y llegan a la conclusión. Lo primero es que los gobiernos, si no toman una serie de medidas que contribuya a fortalecer la parte del sector privado que ha quedado debilitado por los efectos de la crisis, puede haber un COVID económico de larga duración que evite una revitalización rápida de la economía y lleve a la quiebra a la mayor parte de esas empresas. ¿Por qué? Por dos aspectos, dice yo. La crisis implicó que no podían hacer una inversión grande. Al no haber una inversión grande, están desactualizadas en una serie de elementos, desfasadas en otros elementos y con posibilidad escasa de tener el ritmo de rendimiento que tenían antes de la pandemia. Por vía de consecuencia, dice, como hay una situación económica difícil y tienen una realidad particular, especialmente las pymes, van a tener entonces dificultad en obtener un nuevo financiamiento. Y eso es verdad. Primero porque tienen un financiamiento anterior, por lo que están pagando intereses más caros, porque han subido las tasas. Tienen dificultades para pagar ese financiamiento que tenían antes, mucho menos para conseguir un nuevo financiamiento. Entonces es como una especie de bomba atómica, así mismo dice esta investigación, una especie de bomba atómica que se le está formando en términos de sus facilidades de dinero. Y cada día el dinero se pone más difícil de conseguir por esta línea que tienen todas las economías, empezando por la de Estados Unidos y todas las economías de América Latina, de seguir subiendo las tasas de interés. Entonces, ¿qué implica esto? Dicen ellos, esto implica que aunque los ingresos de diversos sectores empresariales importantes que en la pandemia estuvieron trabajando, han podido recuperarse algunos, pero la mayor parte de sectores, y mencionan construcción, comercio minorista y la mayoría de las áreas profesionales no manuales, siguen en situaciones difíciles, con ingresos más bajos cada vez, con limitaciones para poder funcionar y con escasas posibilidades de conseguir nuevas inversiones. En función de eso, dice el BID, los gobiernos tienen que ir de cara a esas empresas, sobre todo, para generar empleos nuevos. Dice el BID que los empleos informales es que han crecido, pero los formales se han cada vez más deteriorado, fruto de la situación de los efectos posteriores de la pandemia y al mismo tiempo de la situación mundial que hay con la crisis de la guerra. Entonces, hay que fortalecer que cada vez más la economía pierda ese sentido de seguir hacia la informalidad y volver a la formalidad. Y en eso,
los gobiernos, con sus ayudas, con sus orientaciones y su acceso directo de facilidades para esas empresas, tienen que jugar un papel de primer orden y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Bien, antes de la pausa, Eury Cabral, como la doctora no vino a eso, te voy a preguntar a ti. Vamos a ver. Porque para no preguntarle a ella. A la doctora... ¿Con quién está Tati? Tati está con Abel, está con Margarita, está con Domingo. No, pero Tati anda con la blusa verde. ¿Con quién está Tati? Yo viéndolo de lejos. Yo lo voy a preguntar. ¡Cambio fuera!